Damos inicio al bloque. Mi nombre, como repito, es Reinaldo Tarqui, soy bachiller en Ciencias Biológicas y damos inicio al bloque Aplicación de las ómicas con la ponencia de la doctora Alejandra Medina. Ella es doctora del programa de Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha centrado en el desarrollo de herramientas bioinformáticas y estrategias para estudiar los mecanismos reguladores de genes. Actualmente su investigación incorpora datos de genómica funcional en los estudios de asociación de todo el genoma, GWAS, con el objetivo de identificar variantes que conducen a una mala regulación de la expresión génica. Eh, Muchas gracias, autora. Damos inicio a su ponencia. Le hago acordar que 5 minutos antes de que termine su ponencia le interrumpiré verbalmente para, para dar inicio después a las preguntas respectivas. Gracias, Reinaldo. Ok, pues muchas gracias por estar hoy aquí en esta ponencia. Y a la Sociedad para la Bioinformática por invitarme. Pues el día de hoy les quiero hablar acerca de los registros Mexomics y el importante avance en la investigación sobre gemelos Parkinson y lupus en el que hemos podido participar. Tenemos los registros de pacientes y pues son sistemas organizados que colectan y guardan y analizan información acerca de individuos que viven con una condición particular, ¿no? O alguna enfermedad. Y la idea es que estos registros nos proporcionan la infraestructura para poder hacer investigación clínica, incluso pues pruebas, clinical trials, y para mejorar el tratamiento de los pacientes, ¿no? Dan muchísima información. Y sobre todo cuando se complementan con información genómica, pues producen una oportunidad muy grande de investigación, ¿no? De hacer diferentes preguntas. Ahora, seguro ustedes ya han visto esto en otros lados, pero pues la cantidad de datos genéticos y genómicos que existen en el mundo está muy sesgada a poblaciones pues del norte global. Evidentemente, pues esto viene de pues la cantidad de dinero que se invierte en este tipo de proyectos, y existe una fracción más pequeña de datos generados por otras partes del mundo, donde esta fracción se vuelve muy chiquita si pensamos en América Latina, ¿no? Que es algo que en general en los estudios pues ponen todos en una sola bolsita, ¿no? Como hispanos, cuando pues sabemos que a lo largo de América Latina hay una diversidad genética, geográfica, ambiental y de costumbres, pues muy rica, ¿no? Y esto pues básicamente se pone todo junto en una bolsita, mientras que pues Europa, que tiene una vida más homogénea, pues se pone en diferentes países, ¿no? Entonces ahí se pierde muchísima riqueza y eso hace que pues haya sesgos en lo que conocemos y en lo que entendemos de diferentes enfermedades y caracteres complejos, incluyendo sobre todo pues el sistema inmune, ¿no? Donde también hay una parte de reacción ahí de exposición ambiental. Entonces, yo les voy a hablar en particular del caso de México, aunque pues seguramente este caso se parece a otros en América Latina, porque tenemos diferencias, pero también compartimos algunas cosas en cuanto a gobiernos y manejo de recursos nacionales, ¿no? El 73.5% de las personas que viven en México están afiliadas a algún servicio de salud, ya sea público o privado. El servicio de salud en México está fragmentado, entonces existen la posibilidad de tener servicios privados, de hospitales completamente privatizados, de compañías, y también están los servicios públicos. Y los servicios públicos además están fragmentados en diferentes sistemas estatales y federales. De este 73.5% de los habitantes, el 51% están afiliados a lo que se llama el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es el más grande, que cubre a las personas trabajadoras, y el 35.5%, que es lo que conocemos como el Instituto de Salud para el Bienestar, que cubre
a algunas personas que no necesariamente tienen un trabajo formal y que se inscriben en este programa, aunque ha habido muchos cambios recientes en el gobierno que hacen que el alcance esté un poquito más limitado. 33 millones de personas en el país no tienen acceso a servicios, a un seguro social o a un seguro privado. Y de estos 33 millones de personas, aproximadamente la mitad ni siquiera tienen acceso efectivo a la salud. O sea, una cosa es que no tengas el servicio como el seguro que lo cubre, y otra es que exista el hospital. Y la mitad de estos 33 millones de personas viven en una zona o en condiciones en las que pues no es que no tengan el seguro para acceder al hospital, es que no existe el hospital. Entonces, ni siquiera físicamente podrían acceder si tuvieran el seguro a estos recursos. En el 2012 se creó una norma oficial de salud que regula los registros electrónicos de los sistemas de salud en el país, eh, y que nos dice cómo deben guardarse, intercambiarse y cómo se consolida esta información. Sin embargo, existe una gran diversidad de récords electrónicos y de bases de datos de salud en el país, que es inmensa. Básicamente cada hospital privado en México tendría su propio sistema, tiene su propio sistema, y cada sistema público tiene también su propio sistema electrónico, y cada región o estado va a tener también su propio sistema. Y además, con los cambios de gobierno, regularmente esto se reinventa con un proveedor nuevo, ¿no? Entonces, esto hace que básicamente no existan sistemas consolidados de datos electrónicos de salud, donde pues realmente las y los pacientes tienen que llevar su folder de sus registros, de sus consultas físicamente, ¿no? Porque pues a riesgo de que pues el siguiente proveedor desaparezca y pues se borre todo el sistema electrónico, pues la gente tiene que tener sus récords físicos, y es la forma en la que la gente lleva la salud en el país. Entonces, en México ya se han generado algunos grandes recursos genómicos. Por ejemplo, está el Mexico City Prospective Study y el MexBiobank, que ya son grandes fuentes de datos de genomas mexicanos con algunas caracterizaciones antropomórficas y de salud. En particular, el Mexico City Prospective Study, pues son cuestionarios de 2 regiones de la Ciudad de México. No, pues está bien que ya existan datos mexicanos, aunque están súper sesgados a la Ciudad de México. No sé si saben, pero México es un país con 130 millones de habitantes, 20 millones viven en lo que se conoce como la Ciudad de México, pero pues existen 110 millones de personas que para nada viven ahí, ¿no? Entonces, sí es un sesgo importante de nuestra población, y se enfoca además dentro de la Ciudad de México en 2 regiones que se llaman Coyoacán, que es una región donde vive clase media alta, y Iztapalapa, donde tenemos pues lo que se considera clase baja y media. Se hicieron cuestionarios de salud y antropomórficos, y además se secuenció ya el exoma de 150,000 personas, lo cual pues da una riqueza de datos impresionante. El recontacto de las personas está basado en la dirección, lo cual ha sido un reto fuerte en la Ciudad de México, que está siendo hipergentrificada, donde pues lugares como Coyoacán o el mismo Iztapalapa pues han tenido cambios demográficos fuertes y la gente ya no vive donde vivía, ¿no? Entonces, este recontacto pues se rompe porque pues la gente ya no vive en la casa, ¿no? Entre el 2015 y el 2019 pudieron recontactar a 10,000 participantes. El foco del estudio es en diabetes, enfermedades cardiovasculares y en fumar. Este estudio empezó en los 90, entonces en los 90 nos importaba mucho estudiar el impacto del cigarro. Ahorita ya conocemos muy bien este impacto, pero bueno, pues el diseño fue de esos tiempos y obviamente pues refleja esos intereses. La publicación más grande sale en el 2022 y está liderado por la Universidad de Oxford y la UNAM. Y aquí hay una crítica importante que se ha hecho a este proyecto, donde los datos no viven en México, los datos están en Oxford. Existe una aplicación para que las personas mexicanas que hacen investigación puedan acceder a esos datos en servidores de Oxford y analizar los datos. Sin embargo, pues sí, es un punto a considerar, ¿no? Cómo se manejan los datos de las personas latinoamericanas desde el norte global. Pues eso siempre va a tener un sesgo ahí importante en la accesibilidad, en el poder hacer preguntas de investigación, en la facilidad con la que podemos hacerlas. Entonces, de nuevo, sí dan acceso a personas investigadoras mexicanas que presenten un proyecto. Sin embargo, pues siendo la UNAM
pues uno de los institutos más grandes a nivel mundial, que tiene muy buenos servidores y clústeres, y pues el hecho de que no podamos tener esos datos aquí sí es un poquito preocupante. Pero bueno, es algo que creo que es importante siempre estar considerando. También tenemos el MEX Biobank, que son datos, muestras de datos de sangre del la encuesta nacional de salud del año 2000. De nuevo, hay sesgos pues, que son inherentes al momento en el que se crean estos cuestionarios, ¿no? Ya se generaron datos de 6.000 individuos, eso sí cubre todo el país porque era la encuesta nacional de salud del país, ¿no? Entonces eso hace que pues ya tenga una cobertura nacional más grande. Existen 40.000 muestras, se sigue con el esfuerzo de estar genotipando estas muestras, se cuenta con un cuestionario general de salud, sin embargo no hay recontactos por la forma en la que se hizo el estudio, es completamente anónimo, entonces es imposible saber a quién habría que recontactar. Eh, no incluye ninguna información acerca de enfermedades autoinmunes en general, ni nada de datos de salud mental, lo cual pues evidentemente en el año 2000 yo creo que nos preocupaba menos la depresión, la ansiedad o cualquier tipo de condición de salud mental. Ahora sabemos que eso es súper importante en las determinaciones de nuestra salud. Entonces, pues desafortunadamente, pues al no haber recontacto no podemos saber ya sobre el estado de salud mental de estas personas. Y además tampoco podemos saber si después del año 2000 surgieron otras enfermedades que les afectaron, ¿no? Entonces, es un punto en el tiempo y está como congelado ese estudio. La publicación principal salió el año pasado, aquí me faltó actualizar eso, en el 2023, y aquí sí es súper importante remarcar que este es un estudio que sí ha sido liderado por investigadores mexicanos, donde los datos viven en México y se siguen generando datos en México. Y eso es pues también muy importante, ¿no? Porque también pues propensa a que se haga más investigación desde el enfoque nacional, ¿no? Está bien que todo el mundo, esto siempre es un beneficio a la humanidad, pero pues también tiene que ser un beneficio nacional. Entonces, como podemos ver desde estos dos enfoques globales que se han hecho muy fuertes de genómica en México, hay un alimentante en cuanto al diseño en el recontacto de participantes, porque pues ya no les podemos preguntar nada, ya no podemos saber si sí les dio diabetes o si sí se murieron de la enfermedad que les dio, no podemos saber ya nada de estas personas. Hay un problema todavía en descentralizar la adquisición de datos. Es cierto que el MEX Biobank sí ya es nacional de verdad, pero en muchos casos cuando se estudian enfermedades en México nos enfocamos en los datos y pacientes que se controlan en los institutos nacionales de salud, que en México están en la Ciudad de México básicamente. Entonces, la gente que no vive en la Ciudad de México y no puede trasladarse a estos institutos nacionales de salud, pues ve cortado su acceso a los servicios, ¿no? Porque pues no puede ir. Y eso hace que pues de nuevo se centralice en personas de la Ciudad de México, que es rico, son 20 millones, es mucho, es más que varios países europeos, pero no es todo el país. Además, hay limitaciones en cómo colaboramos y en cómo continuamos estas colaboraciones con las comunidades médicas. En México, y estoy segura que en muchos países de Latinoamérica, hay un reto continuo en el acceso a la salud, donde pues el personal médico tiene que estar lidiando con muchas limitaciones de infraestructura de medicamentos y pues que se vuelve un reto, ¿no? El contar con el tiempo para dedicarle a hacer investigación, dedicarle a hacer cuestionarios para entender otros factores ambientales de la salud, por ejemplo, porque pues están un poquito más apurados haciendo otras cosas para que sus pacientes estén de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, eso sigue siendo un reto y es algo que creo que hemos podido eh, crecer juntos con la comunidad médica. También hay un problema en México y es que está documentado por el Instituto Nacional de Estadística que existe una falta de confianza en la comunidad científica y esto pues se debe a pues, también ha habido abusos desde la parte de investigación donde no se regresan datos, donde no se comparte información sobre el avance del estudio y esto lleva a confusiones donde a veces se interpreta como que ahora mis datos los tienen las Big Pharma, ¿no? Las farmacéuticas grandes y pues que también ha habido muchas historias que han afectado el cómo se percibe los progresos científicos, ¿no? Desde el CSI y el pues me van a clonar entonces, esas confusiones en cómo se comparte la información científica,
pues hace que haya una disminución en la confianza, ¿no? Y entonces la gente es renuente a participar en proyectos de investigación. Bajo este esquema, en Nexomics nos enfocamos en generar registros altamente fenotipados y creamos el Registro Mexicano de Gemelos, la Red Mexicana de Investigación en Parkinson y el Registro Mexicano de Lupus, donde en estos tres proyectos colectamos datos con un cuestionario de salud súper comprensivo, es bastante largo, lo cual también a veces lo hace cansado para las personas que participan. Tenemos ética y consentimiento para poder recontactar a las personas, en vista de que los cuestionarios son exhaustivos, los tratamos de hacer en fases. Necesitamos este recontacto pues para recordarle a las personas que continúen llenando nuestras encuestas. También por si en el futuro surge alguna pregunta más que se les pudiera hacer, ¿no? Por ejemplo, pues surgió el COVID y pues eso no lo habíamos pensado en el 2018 que iniciamos con estos proyectos en el Registro Mexicano de Gemelos. Jamás se nos habría ocurrido hacer una pregunta sobre tu salud mental en una pandemia y el tener recontacto pues nos permitió añadir este cuestionario, ¿no? Tenemos la ética aprobada para hacer biobanco, para ir colectando muestras de DNA, de sangre, de células. Y esto pues también ha sido muy importante para el éxito de estos proyectos, porque a largo plazo, ustedes saben, pues en México también hay varias restricciones presupuestales para hacer investigación y es muy difícil poder tener la muestra y procesarla de forma de inmediata, ¿no? A veces tenemos el dinero para colectar, a veces tenemos el dinero para procesar y a veces tenemos el dinero para generar datos de secuenciación. Entonces, el tener la capacidad de hacer biobancos nos permite ir pudiendo hacer esto en etapas, lo cual es muy importante, pues dadas las restricciones presupuestales. Incluimos también dentro de nuestros cuestionarios los datos de salud mental, evaluaciones cognitivas y cuestionarios sobre el estilo de vida. Tratamos de tener una perspectiva de reclutamiento de todo el país y trabajamos mucho en comunicar lo que estamos haciendo a los participantes mediante redes sociales y por correo electrónico. Entonces voy a empezar hablándoles un poquito de los avances del Registro Mexicano de Gemelos. Empezamos su planeación en el 2018 y se hizo el anuncio oficial en el 2019. Esto lo hemos trabajado mucho con la Asociación Mexicana de Nacimientos Múltiples. Los datos se colectan a través de una plataforma que se llama RedCap, que permite el manejo seguro y anónimo de los datos, lo cual es muy importante y se hace dentro de servidores seguros, o sea que tienen varios firewalls aquí en la UNAM. Y verdaderamente esta es una plataforma muy amigable que facilita muchísimo el manejo de la información, donde pues no hay que estar inventando el hilo negro. Sé que a veces es muy tentador decir, lo voy a hacer en un Google Form, pero el Google Forms pues se guarda en Google y ese es un problema de privacidad. Entonces, si tienen la idea y la intención de empezar este tipo de proyectos, sí les recomiendo mucho que le echen un ojito a RedCap y además es muy fácil de manejar y está en español muchas y en portugués que se puede integrar para que pues, las personas lo puedan leer de forma fácil. Reclutamos participantes de dos maneras, mediante eventos de gemelos. La Asociación Mexicana de Nacimientos Múltiples sí hace algunos eventos donde después celebran el vivir en estas familias con gemelos, gemelas, cuates. Cuates es una palabra, de hecho, en español mexicano, que se refiere a los gemelos que son disigóticos, o sea, que no son idénticos. Y justo pues en estos eventos on-site podemos ir físicamente y ayudarles a darles una laptop o una tablet para que llenen los cuestionarios, hacer la toma de muestras, hisopado vocal para contar con el biobanco de DNA, ¿no? También hacemos campañas en medios nacionales y en redes sociales y trabajamos mucho justo en public engagement y hacer actividades con los gemelos para comunicar el avance del proyecto, ¿no? Entonces, digo, aquí les pongo algunos de los gráficos que les estamos compartiendo constantemente a las comunidades de nacimientos múltiples en el país. Seleccionamos los cuestionarios de tal manera que matchen con otros registros que ya existen y esto ha sido muy ventajoso porque pues podemos trabajar y colaborar en el análisis de datos ya mundial, ¿no? Donde pues tenemos justo esa perspectiva de vamos a integrarnos a este análisis mundial de salud porque pues podemos, porque los cuestionarios machean, ¿no? Las preguntas son las mismas y lo hicimos con base
en el registro de gemelos de Australia y del Reino Unido. Y tenemos un enfoque importante en salud mental y en desarrollo cognitivo. Entonces sí hacemos varias evaluaciones de salud mental y justo de cognición. Y gracias al apoyo de CONACYT, hemos podido biobanquear muestras de DNA de 250 pares de gemelos. Y también estamos ya haciendo resonancias magnéticas. Entonces, ahorita ya tenemos 100 pares que han sido biobanqueados y ya tenemos más de 500 resonancias magnéticas. Este es el avance hasta ahorita. Ahorita la persona que está haciendo el doctorado usando estos datos es Diego Ramírez. Contamos con casi 3,000 personas ya registradas, que pues, tenemos 5,000 personas con registros como parciales, pero ya que cuando contamos que sí han llenado varios de los cuestionarios, ya son 2,915 personas. Y en general tenemos todavía algunas personas que se han registrado solo una persona del nacimiento múltiple, o sea, solo es uno de los gemelos o una de las gemelas. Y tenemos ya 489 familias que se han registrado de forma completa. Y tenemos, como pueden ver, una buena tasa de monocigotos y cicigotos, ¿no? Sí tenemos más participantes mujeres que hombres y esto es bastante común. De hecho, esto es un estudio que se ha hecho en el mundo. Es más probable que participen las mujeres jóvenes en estudios de investigación que los hombres. Y en particular, pues los hombres de más de 40 años son muy renuentes a participar y eso es justo lo que podemos ver aquí. Y pueden ver que tenemos una muy buena cobertura nacional, evidentemente con un sesgo hacia Ciudad de México, porque hay 20 millones de personas, ¿no? Donde además, pues sabemos que hay un impacto en el acceso a redes sociales, aunque México sí tiene una muy buena cobertura de Internet, pues claramente es mucho mayor en las grandes urbes como la Ciudad de México, ¿no? Entonces, y también los medios tradicionales de televisión, pues son muchísimo más visuales en la Ciudad de México. Este es uno de los estudios que ya pudimos publicar con base en los datos del Registro Mexicano de Gemelos, donde medimos la heredabilidad, es decir, cuál es el riesgo que viene por genética de la miopía y el astigmatismo. Esto lo hicimos midiendo qué tanto concuerdan los gemelos entre sí, es decir, de un par de gemelos, ya sean dicigotos o monocigotos, si uno de los gemelos tiene miopía, si el otro también lo tiene, o si tiene astigmatismo, si el otro también lo tiene. Entonces, de aquí pudimos ver que en la población mexicana la heredabilidad de la miopía y el astigmatismo es 62% y 67% respectivamente. Y aquí les quiero enfatizar que todavía no estamos usando datos genéticos per se, o sea, no son los genotipos de los gemelos. Los modelos de gemelos justamente nos permiten, al saber que son personas nacidas en el mismo nacimiento y que comparten todo el ambiente, el poder descomponer simplemente usando modelos estadísticos sin conocer la composición genética de cada persona, el qué tanto pesa la herencia, la genética, en un carácter humano, en este caso la miopía y el astigmatismo. Entonces, simplemente todavía sin usar datos per se del genotipo de la gente, ya con estos modelos podemos ir aprendiendo acerca de la genética de ciertas condiciones en la población mexicana. Y esto ahorita ya lo estamos expandiendo a enfermedades cardiovasculares y a las imágenes de resonancia magnéticas para ver pues la heredabilidad de algunos, de cómo está conformado nuestro cerebro, ¿no? Entonces, de nuevo, los registros de gemelos te proporcionan esa posibilidad de, sin todavía llegar a la parte de evaluación genética, que además de eso nos va a enriquecer muchísimo a futuro, ya poder conocer algunas cosas de las bases genéticas de enfermedades y caracteres. Entonces, si se dan cuenta, nuestro objetivo no es estudiar por qué hay gemelos, sino a través de los datos de las personas nacidas en estos nacimientos múltiples, descomponer la información ambiental y genética a través de estos modelos estadísticos, lo cual además es de bajo costo, porque pues también eso es algo importante en México. Y bueno, aquí algunos agradecimientos a las personas que trabajan en este proyecto, donde pues este proyecto, en realidad todo Mexomics, los 4 registros, los lideramos el doctor Saavedra de la Cauter, que está en el Instituto Nacional de Neurobiología, el Instituto de Neurobiología de la UNAM, la doctora Alejandra Ruiz Contreras, de Facultad de Psicología, yo y el doctor Miguel Rentería, de QIMR Berghofen en Australia. Y bueno, ahora
les cuento sobre Parkinson. Este registro empezó en el 2021. Es parte del ARSPD, que es un estudio latinoamericano de Parkinson, y de Global Parkinson, que es el estudio mundial de la parte genética de Parkinson. Empezamos en 2021. Aquí el registro es completamente a través de los neurólogos y neurólogas, pues porque necesitamos que sí esté muy bien confirmado que sí tienen Parkinson y no algún otro tipo de trastorno del movimiento. Entonces, aquí algo que nos ha impactado bastante es la falta de personas neurólogas certificadas y además, pues de nuevo, como les comentaba, la carga de trabajo en el sector público, donde pues si nosotros les estamos pidiendo 20 minutos para que llenen un cuestionario, pues ellos tienen 15 para ver a su paciente cada 6 meses y no lo van a desperdiciar en hacer nuestros cuestionarios. Así que lo que hemos hecho es colaborar con los y las neurólogas para hacer solamente la parte médica con ellos en consulta y lo demás a través de teléfono con entrevistadores y entrevistadoras. Diseñamos los cuestionarios para que machen el registro australiano de Parkinson y sobre todo el esfuerzo latinoamericano de investigación de genética del Parkinson. Está fundado por la Michael J. Fox Foundation para obtener genotipos de 2.500 pacientes y 2.500 controles. Y tenemos además financiamiento de ABDA para hacer fenotipado muy profundo del decaimiento cognitivo de los pacientes, lo cual requiere evaluaciones un poquito más complejas. Entonces, esto requería fondos extras para 500 pacientes y 500 controles. Y estos son nuestros centros de reclutamiento a lo largo del país. Tenemos 15 sitios clínicos en 8 regiones del país, más 2 sitios de registros de controles. Los controles, de hecho, han sido uno de las dificultades más grandes de este estudio. Como les comentaba, los hombres mayores de 40 años son las personas menos propensas a aceptar, a participar en investigación. Y al ser personas que realmente no tienen un interés como personal en por qué sea el Parkinson, porque pues son personas que no tienen Parkinson, nos ha costado mucho pues convencerles, ¿no? Y se entiende que hay mucha historia en esta desconfianza nacional en la investigación. Entonces, tenemos 8 asistentes para investigación en línea todo el tiempo para pues, facilitarle el trabajo a las personas. Se pueden dar cuenta, no cubrimos todos los estados del país, pero es que hay estados que no tienen neurólogos con la subespecialidad de trastornos del movimiento. Entonces eso además dificulta y probablemente dificulta a la gente el acceso a la salud y tener un diagnóstico. Pero bueno, hemos hecho mucho public engagement, tenemos días donde hacemos muestreos de pacientes y de controles, donde hacemos ferias con música para comunicar los avances, porque también entendemos que, pues, perdón, ¿alguien está hablando? Lo siento. 5 minutos para que acabe su opinión. Ok, pensé que era 1 hora, pero bueno, sí me dieron mala hora, perdón, me dijeron que del 10 al 50, lo cual, pues, me cortaron un poquito, pero bueno. Me apuro. En fin, algo importante aquí es que pues las personas que tienen Parkinson son mayores y redes sociales pues tienen una limitación en el enganche, entonces tenemos que hacer cosas más presenciales. Y pues este es nuestro avance hasta ahorita. Tenemos 650 personas registradas a lo largo del país. Muchas personas viajan a otros estados a recibir tratamiento y por eso podemos tener personas de casi toda la República. Esta es la parte genética. En morado pueden ver los datos que hemos generado nosotros y pues justamente se encuentran entre este universo de personas latinoamericanas y europeas, ¿no? Donde en estos análisis de componentes principales, pues a las personas admixtas o mestizas las esperas justo en este gradiente. Y pues hemos hecho también ya análisis acerca de la ansiedad y la depresión de Parkinson en México, donde pues podemos ver que justamente las personas con Parkinson pues sí tienen una mayor propensión a tener ansiedad y depresión, y eso lo hicimos ya con datos mexicanos. Y este es pues también nuestro equipazo de médicos, médicas y de asistentes que hacen las entrevistas en línea, entonces queda muchísima gente para hacer este tipo de proyectos y aquí están sus nombres y las agencias que nos han fondeado. En cuanto a lupus, pues es una enfermedad sistémica autoinmune que afecta principalmente a mujeres y que además tiene una sintomatología mucho más severa en personas de origen latinoamericano y en particular mexicano. Entonces, algo que sabemos es que pues
algo que sabemos es que no sabemos la prevalencia nacional de la enfermedad. Hay un número que dice que son 20 en 100,000 personas, pero pues buscando dónde salió ese número, creemos que simplemente alguien lo importó de Estados Unidos y realmente no se han hecho estudios en México más que regionales. Si se dan cuenta, y esa es la tablita que está aquí, es más de 20. Entonces, pues sí hay ahí una falta de conocimiento. Entonces empezamos en el 2021 este registro. Este registro, reclutamiento principal es por redes sociales y se basa en el autorreporte. Aquí confiamos en las pacientes y en su diagnóstico y lo confirmamos a través del tratamiento que nos comunica, que sí sea coherente con el lupus. Y colaboramos muchísimo con las comunidades de pacientes y ya actualmente trabajamos con 12 especialistas en reumatología que nos apoyan en el reclutamiento de pacientes con el diagnóstico confirmado. Hacemos 24 cuestionarios que incluyen varias ramas, como les decía, estilo de vida, clínicos, sociodemográficos. Tenemos ahorita 2,100 personas, la mayoría son mujeres, porque sabemos que el lupus afecta mucho más mujeres. El rango de edad, pues, es justo el esperado, de edad productiva, que pues la enfermedad suele ser diagnosticada justo cuando pues estás acabando la universidad y empezando a trabajar. La mitad de las personas aproximadamente tiene estudios y la mitad está trabajando. Más o menos la edad de diagnóstico está siendo 28 años, la mayoría de las pacientes toman glucocorticoides y el 20% de los pacientes refieren tener ya complicaciones renales y el 21% de las pacientes reportan tener un familiar directo con la enfermedad, lo cual es mucho más alto de lo que se ha reportado en otros países y pues esa parte es la que nos interesa en cuanto a la genética. Esta es nuestra cobertura nacional. De nuevo tenemos un sesgo de algunas regiones que no están muy bien cubiertas y eso es porque pues no hay personal reumatológico ahí, pues no los pueden diagnosticar. Y pues la mayor población está justo con las comunidades de pacientes que estamos trabajando, que es Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Querétaro. Y pues ya hemos podido hacer algunos análisis, no me voy a explayar mucho porque pues ya me dijeron que tengo menos tiempo del que me habían dicho. Entonces, en general, sí hay un efecto de la enfermedad en la calidad de vida de las pacientes, incluso si corregimos por su estatus socioeconómico, entonces donde la enfermedad realmente impacta bastante y que además, pues, dado que es una enfermedad cara y no siempre los servicios de salud tienen las medicinas, pues también tiene un impacto en su estado socioeconómico, ¿no? En general vemos que no hay otras comorbilidades y las principales manifestaciones clínicas en la población mexicana son artritis, alopecia, cefalia lúpica y úlceras mucosas. Cuando comparamos con la calidad de vida en un estudio de control, que aquí justamente el tener homogeneizados nuestros cuestionarios a través de los registros nos permite usar los controles de otros estudios. Aquí tomamos a las gemelas y pudimos hacer esta comparación entre la calidad de vida de los pacientes de lupus y los controles. De nuevo, solo para enfatizar lo importante que es tener estos registros muy bien diseñados, donde la información de uno te sirva para control del otro, porque pues no es fácil colectar los datos y es bueno poder reaprovecharlos. También estamos ya iniciando estudios acerca de cómo funciona el sistema inmune en los pacientes, en particular en células dendríticas tolerogénicas, que es una de las vías de estudio para generar inmunoterapias, donde estamos generando transcriptomas y genotipos. Bueno, al final hicimos secuencia de genoma completo de las pacientes y los controles, y donde pues podemos empezar a determinar el cómo está funcionando el sistema inmune, en particular en estas células, en las pacientes y cómo se impacta por la genética de las mismas. Asimismo, estamos ya colectando datos para poder generar datos de célula única, entonces estamos colectando PBMC para poder hacer estas determinaciones. Esta es la cobertura actual de las pacientes y en parte les señalo el proyecto Jaguar, que al rato les voy a decir de él, que son los controles. Entonces son las personas sanas y su sistema inmune. Estamos haciendo también ya evaluaciones acerca del decaimiento cognitivo y de decisiones y de imagen de cerebro, gracias al apoyo del postdoc Domingo Martínez. Estos son pues, nuestros agradecimientos y el funding que tenemos para este proyecto. Y rápido les cuento del proyecto Jaguar, donde lo que estamos haciendo es determinación del sistema inmune en personas sanas usando single cell, célula única, y donde participa Perú. Entonces, nuestra idea es ir identificando redes de regulación de genes que sean importantes para este establecimiento de cómo está funcionando el sistema inmune. Y de nuevo tenemos los mismos cuestionarios
armonizados en toda Latinoamérica para poder entender también el impacto de la calidad de vida, de las decisiones que tomamos y de otras enfermedades que han tenido las personas. De nuevo, estas son personas sin enfermedad o sin enfermedad aparente. Entonces, pero pues si han tenido, alguna vez les dio dengue o si han tenido, se rompieron algo cuando eran jóvenes, todo eso lo colectamos para poder después descomponerlo en estos análisis y estamos haciendo también biobancos. Este es el progreso en México, pero pues si se dan cuenta, tenemos aquí participación importante de Perú. Y les dejo aquí rápido este QR por si quieren ir y participar en este estudio. Les toman una muestra de sangre y si nos apoyan llenando estos cuestionarios también es súper importante. Y ya para terminar, este es un pequeño resumen. El hacer estos registros ha sido un súper reto, pero ha sido también muy enriquecedor. Hacer esta parte de comunicación de la ciencia ha sido realmente clave para el éxito de estos proyectos y que creemos que estos recursos pues están teniendo un alto impacto en cómo estudiamos estas enfermedades y potencializar la investigación, donde pues ya tenemos tantos datos que nos duran mucho tiempo y mucha gente puede hacer preguntas, no solo los equipos que lideran, esto está abierto a que cualquier persona nos solicite el acceso a los datos. Eh, Aprovechar la infraestructura entre registros ha sido también muy importante. De nuevo, esto es de bajo costo, bajísimo costo. Entonces, pues son formas en las que nuestros países pueden incidir en la investigación genómica. Y a lo largo, pues algo que sigue siendo un reto, y como les decía, es el cómo vamos a acceder a estos datos, dónde se van a guardar y tratar de evitar pues que nos colonicen los datos que con tanto esfuerzo generamos, ¿no? Entonces, eso son discusiones que creo que hay que tener. Y les dejo aquí esto, no sé si me da tiempo ya para preguntas, entiendo si no, pero por si quieren participar, los invito a hacerlo. Ok. Muchas gracias por la ponencia, doctora Medina. Se motiva al público asistente a realizar sus dudas a la ponente a través del chat o puede levantar la mano. En caso de que no se pudiera contestar a todas las preguntas, lo pueden realizar, vuelvo a repetir, por el chat y usted lo podría responder textualmente. Muchas Claro. gracias. No puedo ver el chat, pero si alguien escribe algo, ya visto. Ah, pero estaba en mi otro monitor. Eh, Hola, Jack. Pues la pregunta es si sé los planes a futuro del Biobanco de Venganza. O sea, del Mix Biobank, la verdad no, yo no participo ahí. Sí me gusta usar sus datos, pero no soy parte de la este, organización, yo solo soy usuaria. Eh, y la verdad no sé cómo se puede exponer a otros países. Nuestra idea, al haber generado y ya está el artículo de Mectomics, del cómo hicimos estos registros de bajo costo y queremos de largo alcance, son metodologías que se pueden usar a lo largo de América Latina y que justo lo estamos usando con Jaguar ya en Perú. Digo, esto está un poco sesgado a gente sana que esté participando en el proyecto, pero donde los mismos sistemas de cuestionarios con RedCap ustedes los podrían implementar y con mucho gusto les apoyamos a hacerlo. Sí creemos que este tipo de recursos abren muchas puertas y de nuevo no son caros. Ah, realmente pues sería el RedCap y el donde vivan sus datos, que sí sea un lugar seguro porque son datos personales. Y de ahí pues ahora sí que el tiempo que ustedes le puedan dedicar a las redes sociales para ir invitando a la gente, ese es el esfuerzo más grande para construir estos recursos y pues ir consiguiendo fondos para hacer pues al menos swapping, que es lo que nosotros hacemos, eh, para poder ir colectando el DNA. Y Luis Total que está en la llamada, si quieren irse a muestrear y participar en Jaguar, contáctenlo.
Muchas gracias nuevamente, doctora. ¿Podría compartirnos su correo? Así algún público, algunas personas que estén interesados en el tema podrían contactarle a usted y bueno, responder unas preguntas también a través de su correo. Claro, mi correo es amedina@lig, o sea, con doble I, L, I, G, H.unam.mx y se los puse en el chat. Y pues muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, doctora. Ha sido un gusto tenerla en nuestro evento. Esperamos interactuar más con la red mexicana de bioinformática, de repente incluir temas en el Journal Club o sacar un Journal Club mixto Perú-México. Ya tenemos una idea por ahí de hacer un Journal Club del Pacífico. Entonces, seguramente por ahí van a tener alguna invitación de coorganizar algo juntos. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a usted.